No habrá quien te espante, porque mayor es el que está dentro de ti que aquel que está rondando por el mundo para destrucción. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Bienvenidos al devocional Con Dios Vivo Mejor. Hoy con un tema maravilloso que yo sé que va a ser de gran crecimiento para ti. El título de nuestro devocional es una pregunta. ¿Por qué sufrimos? Señor, si tú nos amas tanto, ¿por qué sufrimos? Si somos los hijos de Dios, ¿por qué sufrimos? Si yo obedezco a Dios, si yo no soy una persona mala, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufro? ¿Por qué vienen calamidades? ¿Por qué vienen momentos difíciles en mi matrimonio? ¿Por qué vienen momentos difíciles con mis hijos? ¿Por qué sufro si he sido buena mamá? ¿Por qué sufro si he sido buena esposa? ¿Por qué sufro si he sido buen esposo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué tengo este ambiente laboral si yo soy buena? ¿Por qué sufro en el ambiente laboral? Hoy este devocional es para aquellas personas que en algún momento se han preguntado, si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? Para ellos es este devocional. Te invito a que compartas con alguien este devocional. Todo el mundo necesita saber por qué sufrimos en la vida. Todos necesitamos saberlo y tener alguna claridad de qué es lo que está sucediendo, de por qué el Señor permite que suframos. Dios, pero es que si yo soy tu hija, entonces ¿por qué permites que yo sufra? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué no con mi vecino? ¿Por qué no con otra persona? ¿Por qué tiene que ser conmigo? ¿Por qué? Hay gente que dice, Señor, yo sé que tú buscas a los más grandes guerreros, pero ya suéltame. Hay gente que dice, ya, a mí me ha tocado sufrir mucho. El Señor quiere hoy traerte la respuesta. ¿Por qué sufrimos? Y empezamos de esta manera. La primera razón, ¿por qué se presenta el sufrimiento? La primera razón, porque nos permite conocer el poder de la confianza en el Señor. ¿Por qué sufrimos? Porque cuando nosotros sufrimos y pasamos por un momento difícil, hay momentos en que lo único que tenemos en la mano para enfrentar lo que nos pueda pasar es la confianza, confiar en Dios. Digo algo yo, las crisis son necesarias para acercarnos a Dios. Yo no conozco la primera persona que esté súper bien, con su familia todo bien, con su negocio súper bien, con su economía súper abundante y diga, hoy yo necesito de Dios, voy a ir a la iglesia, voy a dedicar un tiempo a la oración. No conozco la primera persona que se acerca a Dios sin tener el corazón roto. Ayer hablaba eso con alguien aquí, le decía, nosotros siempre nos acercamos a Dios porque tenemos una crisis, pero examinemos que cuando estamos bien, no buscamos del Señor. Es más, creemos que no necesitamos de Él. Pero cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, cuando llega el sufrimiento, entonces yo necesito un lugar donde llegar, donde sentir paz. Hay gente que acude a la brujería, hay gente que acude a la hechicería, hay gente que acude al ocultismo, pero hay otras personas que ya fueron allá y no les resultó, y entonces ahora buscan a Dios. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos acerca a Dios también. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, hay personas que nos presentan la fe. De acá, de los que estamos en el grupo, ¿quiénes han practicado la fe alguna vez? ¿Y en qué momento? Yo practiqué la fe cuando a mi sobrina le dio cáncer,
linfático. Fue un momento muy difícil, fue casi año y medio de sufrimiento, pero practicamos la fe. ¿Cómo practicas tú la fe o cómo la practicaste? ¿En qué momento de tu vida? ¿En qué situación? La confianza en Dios tiene poder. Y mira lo que dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Mira lo que dice. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza de ustedes, así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. En este texto la palabra está diciendo, la confianza es como el oro. El oro para ser pulido, para ser fortalecido, necesita pasar por fuego. ¿Cómo puedes tú conocer la confianza en Dios? Si no pasas por un momento en que tengas que confiar en Dios, donde confiar en Dios sea tu única opción. Dios hoy viene a decirnos, cuando nosotros preguntamos, ¿pero por qué sufrimos? Porque es necesario para que conozcas el poder que sale de ti mediante la fe y la confianza en mí. Qué bello, ¿cierto? Ahora, aquí hay una persona que me ha puesto cuando activó su fe. Pero yo te pregunto, ¿cuándo activaste tu fe? Piensa, ¿cuándo practicaste la confianza en Dios? Por aquí alguien dice, yo practiqué la confianza y la fe en Dios cuando un día alguien me dijo que no podía ser mamá. Yo practiqué la fe cuando hicimos un mal negocio y no teníamos para terminar de pagar nuestro apartamento. Y Dios nos devolvió la bendición doble. ¿En dónde has practicado tú la fe? La confianza en Dios. Cuando mi hijo se enfermó del hígado. Y yo te pregunto, ¿sufriste cuando hubo la pérdida y no podías pagar tu apartamento? ¿Sufriste cuando el médico te dijo que no podías tener hijos? ¿Sufriste cuando tu hijo manifestó estar en la clínica por el hígado? Claro que sí. Claro que sí sufrimos. Pero este sufrimiento fue para conocer el poder de la confianza en Dios. Yo creo que si todas estamos diciendo esto, es porque confiamos en Dios y Él trajo una respuesta. Me imagino que Luz ya será mamá, me imagino que Milena ya tendrá su apartamento, me imagino que Lorena ya tendrá su hijo en su casa, me imagino que Camila ya no tiene cáncer. Exactamente. Sufrimos, pero conocimos el poder de la confianza en Dios. Punto número 2. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué es necesario el sufrimiento? Punto número 2. Porque nos hace crecer, adquirir sabiduría y conocimiento. O sea, experiencia. ¿Por qué nos hace crecer, adquirir sabiduría y conocimiento? Ay, Mayra, no entiendo, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo a través del sufrimiento voy a adquirir sabiduría?
Nosotros podemos pasar por algún momento de dificultad en nuestro matrimonio y sufrimos y lloramos y peleamos con Dios, pero en medio de ese sufrimiento uno aprende y uno dice, si recupero mi matrimonio no volveré a hacer esto. Y si ya me divorcié, entonces cuando tenga una nueva relación, no volveré a hacer esto. ¿Por qué? Porque uno adquiere sabiduría, conocimiento, experiencia. Y quiero que piensen conmigo un momento de sufrimiento que ustedes hayan tenido. Y piensen qué les dejó ese sufrimiento. ¿Qué conocimiento? ¿En dónde crecieron? Porque la palabra de Dios nos enseña muchas cosas acerca de esto, pero hoy voy a hacer énfasis en una. El Señor usa las cosas que nos hacen sufrir para construirnos. El Señor, a usted le tiran un ladrillo y usted ¿qué quiere? Esquivarlo. Usted no quiere que se lo peguen. No quieren. Ese ladrillo se lo lanzan y usted se mueve, tratando de huir de los problemas, tratando de huir del sufrimiento. Hay personas que no tienen una relación sentimental porque les da miedo sufrir. Hay personas que les da miedo arriesgarse en un negocio porque no quieren atravesar una pérdida. O sea, todo el mundo vive esquivando los ladrillos, pero aquellos que los ladrillos, por más que trató de esquivarlos, le dieron en el blanco, cayó encima nuestro, cayeron encima nuestro, y para nosotros fueron ladrillos de destrucción, nos derribaron, pero para Dios fueron ladrillos de construcción. Entonces, los ladrillos que la vida que te lanzó, los ladrillos que la vida te lanzó, los ladrillos que el enemigo te lanzó, que Satanás te lanza, probablemente nos golpeen, probablemente nos derriben en un momento. Pero ¿qué hace Dios? Usa cada uno de estos ladrillos para construir una mejor versión de ti y para llevar tu vida a un mejor nivel. Ay, no creo eso. No, yo la verdad no creo en eso. Vámonos a la palabra, ¿cierto? Porque ¿con qué me defiendo yo? Con la palabra. Génesis, capítulo 50, versos 18 y 20. Habla de José. Sus hermanos fueron entonces a verlo y se arrodillaron delante de él y le dijeron, somos tus esclavos. Sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo, no tengan miedo, que yo no soy su Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. ¿Alguno de ustedes ha sido expuesto a que sus hermanos los vendan? ¿Alguno de ustedes fue esclavo? ¿Alguno de ustedes ha sido vendido por su familia? Porque vamos a pensar aquí entre nosotros, ¿qué pasa por la mente de una persona que está siendo vendida por su familia? Nos vendieron por X o Y cosa. ¿Qué se siente? Vamos a pensar qué sintió José cuando era el consentido de su casa y sus hermanos fueron y lo vendieron como esclavo. Y luego se convierte en esclavo cuando era el niño de la casa, el menor, el consentido. ¿Qué pudo haber sentido?
¿Qué creen ustedes? Yo digo que dolor en el corazón, porque ¿cómo a mí me tuvo que haber dolido que mis hermanos me dicen vamos a dar una vuelta y cuando vamos a dar una vuelta es que me hicieron la encerrona y me vendieron y me mandaron por allá lejos? ¿Cómo, cómo con mis hermanos, que yo confíe en ellos, que yo amo a mis hermanos, porque uno ama a la familia? ¿Y de qué manera cómo puedo entender yo que mi familia me traicione? Traiciona, acá lo escribió alguien. Traicionado, desilusionado. ¿Cómo se siente una persona que su familia lo vende? ¿Cómo se siente? Porque es que, mire, esta palabra y este devocional es tan importante para ustedes porque ustedes se van a encontrar con personas que le digan, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? No, Mayra, es que no me parece. ¿Por qué me pasa esto a mí? Usted se va a encontrar con alguien que le va a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué fue mi hijo el que se murió? ¿Por qué fue mi esposo el que se fue de la casa? ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me muere un hermano? ¿Se me muere una tía? ¿Se me muere mi mamá? ¿Por qué? ¿Por qué sufro? Y tú tienes que tener una respuesta en tus labios, pero una respuesta sabia. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos las respuestas del mundo, la respuesta del mundo dice, algo tuvo que haber hecho usted que está pagando. La respuesta del mundo le dice a uno, mire, revise muy bien su interior, porque para que usted esté con todo ese sufrimiento es que usted en el pasado tuvo que haber hecho mucho daño. Revise a ver qué le está cobrando Dios. Eso le dice a la gente a uno cuando uno sufre. Cuando uno sufre, mi esposo se fue de la casa y estoy sufriendo y le dice, y usted piense bien en qué falló usted. Piense que hizo mal. Siempre buscamos culpar el pasado, culpar a Dios, culparnos a nosotros mismos, pero cuando entendemos que el sufrimiento tiene un propósito que Satanás jamás entenderá. Satanás jamás entenderá que con sus dardos yo construyo. Entonces, el primer ítem del que hablamos de por qué sufrimos o por qué es necesario el sufrimiento fue porque nos permite conocer el poder de la confianza en Dios. El segundo es porque nos ayuda a crecer, a adquirir conocimiento y sabiduría. José se sintió muy mal cuando fue vendido. Ahora venga, les cuento, vengan. Entonces, sí, venga, les cuento la historia. José fue vendido. ¿Cómo se sintió? Acá colocaron ustedes desilusión, listo. Pero José fue a ser esclavo y fue el mejor esclavo. Entonces los ismaelitas, ¡pum!, lo venden a Potifar. Y estando como la mano derecha de Potifar. Hoy diría José, uy, por fin, Dios mío. Uy, por fin, al menos acá soy esclavo, pero acá estoy, pues, que Potifar me puso todo a mi disposición que yo le administre. Qué bueno, ya me cambió la vida. Y viene la esposa de Potifar a embaucarlo, a seducirlo, a hacerle perder su propósito. Y él se resiste, escuchen bien, él se resiste, no, yo no lo voy a hacer, no voy a pecar, no voy a hacer ese mal negocio que me están proponiendo, no voy a tomar esa decisión que me destruye, no, y se resiste y lo mandan a la cárcel. Dígame usted eso. Lo culpan y lo mandan a la cárcel porque la esposa de Potifar dijo que él había intentado abusar de ella. Repite conmigo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí?
Hay gente que dice, ¿por qué a mí? Si yo pago los impuestos, si yo voy a la iglesia, si yo soy obediente a Dios, si yo no me meto con nadie, yo no miro a nadie, no hablo mal de nadie, ¿por qué a mí? No entiendo, Señor, no entiendo. Y hay gente que se aleja de Dios. Es que cuando yo era buena igual me pasaban cosas malas. Entonces, ¿para qué estar con Dios y sin Dios es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo estar con Dios que sin Dios. Si algún o si conoces a alguna persona que se haya alejado de Dios a causa de sus problemas, síguele compartiendo de Dios. Porque ese es el propósito de Satanás, alejarnos de nuestro propósito y meternos en el propósito de él, que es de destrucción, de muerte, de destrucción, de él nos quiere robar. Él nos quiere robar la paz, él nos quiere robar la tranquilidad. Cuando su ambiente laboral se le ponga caliente, piense que el enemigo le está tirando el ladrillo de la destrucción porque le quiere robar su paz y su tranquilidad. Entonces uno dice, pero ¿por qué a mí? Yo soy buena persona, yo no me meto con nadie, ¿por qué a mí? Y hoy te vengo a enseñar que es por tu crecimiento, es porque tú adquieras sabiduría, es porque tú adquieras experiencia, es porque Dios quiere usar ese sufrimiento para transformarlo y hacer de ese sufrimiento una bendición para tu vida y va a construirte y te va a llevar a un mejor nivel. El Señor nunca permite que los planes de nosotros sean de maldición. El Señor siempre está trabajando porque tus planes sean de bendición, para que tu vida sea prosperada. Por favor, sácate de la cabeza el concepto cultural de que a ti te va mal, de que tienes un problema y una dificultad porque Dios te está castigando, porque Dios quiere verte destruida. No, no y no. No es así. Dios usa el sufrimiento y se aprovecha de él, sí, porque cuando sufrimos es cuando nos acercamos a Dios. Si tú no sufres, no te acercas a Dios. Si tú no sufres, no buscas de Dios. Si tú no sufres, no adquieres hábitos con Dios. Ayer hablaba con alguien y me decía, Mayra, se me hace eh, no sé cómo explicar que ahora para mí leer la palabra, levantarme al devocional es una necesidad. Se volvió un hábito. Eso es un hábito, Mayra. Sí, claro, es un hábito. Pero ¿cómo llegaste a ese hábito? ¿Por qué llegaste tú a este devocional? Yo no creo que tú estuvieras bien en tus 5 sentidos, sin problemas, y tú dijiste, ay, me voy a levantar a las 6 de la mañana, conectarme al devocional. No lo creo. Todas las que estamos aquí, todos los que estamos aquí, sufrimos y llegamos al devocional por una bendita y hermosa razón. Yo llegué al devocional, no llegué sufrida, porque imagínense, no llegué sufriendo, pero cuando yo tomé la decisión de hacer un devocional, fue porque en algún momento yo necesité un momento como este, que me ayudara a mí a conocer de Dios. Y por eso yo decido hacerlo. Pero yo, si usted me pregunta por qué yo soy cristiana, sí, porque un día llegué destruida a la iglesia y Dios me levantó y Dios cambió mi panorama y Dios cambió mis patrones de familia y Dios me hizo una nueva mujer y todavía sigue trabajando en mí. Si usted me pregunta cómo llegué yo a la iglesia, yo no llegué a la iglesia en paz, amor, tranquilidad. Yo llegué a la iglesia destruida. Yo llegué a la iglesia pecadora.
y todavía pecamos. Pero cuando yo llegué a la iglesia, yo no llegué en plenitud y gozo. Yo llegué destruida. Mi mamá llegó destruida. Mi hermano llegó destrozado. Y las personas, hay muchas personas que tengo alrededor que llegaron a la iglesia por alguna necesidad específica. Los únicos que no han llegado hacia la iglesia, pues ya son nuestros hijos, que ya llegaron porque los trajimos. Pero cuando somos adultos y llegamos a Dios, hemos estado mal. Entonces el sufrimiento llega a nuestra vida porque nos quiere ayudar a crecer. Por eso es muy importante la manera como lo enfrentamos. Enfréntalo con confianza en Dios. Espera en Él, búscalo. Fortalece tu vida en Dios. Ora, únete con gente que te ayude a crecer en Dios. Porque necesitamos aprender de esto, no volver a meter la pata. Necesitamos aprender. Y si tú no aprendes de este sufrimiento, vas a seguir atravesando otro sufrimiento más hasta que aprendas. Eso es lo que sucede, que nosotros sufrimos y decimos ¿por qué? Y seguimos enfrentando el sufrimiento de la misma manera. De la misma manera seguimos enfrentando el sufrimiento. Pero no cambiamos, todo sigue igual. Y si todo sigue igual, el sufrimiento va a seguir llegando y va a seguir haciendo estragos con nosotros. Porque si no aprendemos a entender los procesos por los cuales debemos pasar para crecer y adquirir sabiduría, entonces el Señor va a permitir que suframos las veces que sean hasta que seamos pulidas como el oro. Y número 3, que es el último. ¿Por qué sufro, Mayra? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué fui yo? Porque nos ayuda a ser consoladores de otros. El Señor permite que el sufrimiento venga a nuestra vida para que nosotros podamos experimentar al Dios consolador, al Dios que abraza y que consuela. Pero adicional, Él no nos da un consuelo solo para lo que tenemos en el momento. Él nos da un consuelo que satura, que va en crecimiento, y ese consuelo se vuelve tan abundante que luego yo voy a ser consuelo para otros. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 1, verso del 3 al 5. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por medio de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Parece un trabalenguas, ¿sí? Cuando tengo problemas, el Señor me consuela, pero me llena de consuelo para que cuando otro tenga problemas, yo sea el que lo consuele con la consolación que el Señor ha puesto en mí. Dios te ha hecho un conducto de consolación. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo tuve mi primer embarazo, yo sufrí mucho porque fue un embarazo fuera de matrimonio. Y, tuve muchas personas a mi alrededor que me señalaron y que me juzgaron. Pero después de que yo empecé mi proceso con Dios de perdón, el Señor empezó a consolarme y a fortalecerme. Y luego yo me convertí en el consuelo de muchas mujeres que les pasó lo mismo que yo.
y todavía, aunque ahora no es tan grave como era antes. Entonces, pero yo voy a las casas, iba a las casas y hablaba con ellas, las consolaba, les hablaba de Dios y del perdón de Dios. Lo mismo pasa ahora cuando yo conozco personas que tienen familiares con cáncer. Yo también tuve una familiar con cáncer y el Señor nos consoló a toda la familia. Y yo llevo ahora consuelo. Ese problema por el que tú atravesaste o por el que tú estás atravesando es para que tú te llenes de experiencia, de conocimiento y de sabiduría y puedas ser de consuelo para otros. En este devocional hay personas que han perdido hijos en sus mejores etapas, porque no han sido hijos viejitos, han sido hijos adolescentes. En este devocional hay gente que ha perdido hijos pequeños. Y hoy el Señor los ha utilizado para hacer de consolación a otros que también pierden hijos. ¿Cómo podría yo consolarte si no he atravesado por sufrimiento? Si no he atravesado por tribulación, ¿cómo puedo yo decirte, tranquila, todo va a estar bien, si yo nunca he tenido un problema y una dificultad? Hoy Dios viene a decirte que no pelees con el sufrimiento, que te dejes pulir como el oro, porque después de esto que estás pasando, vas a tener una mejor versión de ti. Después de esto que está pasando, vas a tener una mejor versión de ti. No pelees con el sufrimiento. Apropiate de él y deja que la función se cumpla en este horno por el que estás pasando. Deseo de todo corazón que este devocional haya traído respuestas a tu vida, te haya enseñado, pero sobre todo te permita accionar positivamente en tu pensamiento, en tus sentimientos y en la acción. Dios tiene algo grande para ti y a través del sufrimiento lo vas a conocer como José conoció lo grande que Dios tenía para él por medio del sufrimiento. Que el Señor te bendiga y que prospere tu camino hoy y siempre.